Muchas veces escuchamos esta palabra, ¿qué es nacer de nuevo para nosotros? ¿Y qué es tener fe para nosotros los cristianos? Y estas y otras preguntas más las estaremos respondiendo en este episodio de Platiquemos. Amigos, les agradecemos por acompañarnos en un episodio más de Platiquemos y en esta hora de la noche queremos seguir continuando con el tema de cristianismo, si es una realidad o es una tradición más. Y justamente en la semana pasada hablábamos un poco de la fe, pero antes, Valerio, bienvenido a este episodio nuevamente. Gracias, Juan José. Queridos amigos, gracias sinceramente por la preferencia al programa de Platiquemos. Ya un año, Juan José, que empezamos con este programa ya en este formato, ¿verdad? Anteriormente veníamos trabajando en otro formato, pero gracias a Dios que nos ha permitido llegar hasta la intimidad de sus hogares o ustedes que nos visualizan en sus dispositivos móviles, en YouTube o en Spotify, donde nos escuchen. Un saludo cordial y le damos gracias a Dios por empezar un episodio más en esta semana. Sabemos que será una plática que va a fortalecer nuestra fe, Juan José, y también le pedimos a Dios que Él sea el que nos guíe a su palabra en esta noche. Sí, Valerio, justamente de eso es esa es nuestra intención en cada episodio de Platiquemos de Valerio, en fortalecer más nuestra comunión con Dios. Justamente para fortalecer nuestra comunión con Dios, la semana pasada estábamos hablando acerca de la fe, qué es la fe para nosotros los cristianos, cómo podemos definir nuestra fe. Y amigos, también queremos invitarles a que comenten cómo podrían ustedes explicar, o si alguien les podría preguntar, ¿qué es la fe para ti? ¿Cómo lo podríamos responder, Valerio? Exacto. Y sí, es importante que nosotros estemos listos ante estas cuestiones o ante estas interrogantes que pueden salir en cualquier conversación de amigos, nos pueden preguntar, mira, para ustedes los cristianos, ¿qué es la fe? Y la semana pasada miramos que la fe es el combustible del cristiano. La fe nos conduce a la salvación, la fe nos conduce para agradar a Dios, la fe produce frutos. Entonces, queridos amigos, y para ustedes, definan en los comentarios qué es la fe para ti. Para mí es tal cosa, o por la fe yo logré tal cosa. Sería interesante leer sus comentarios. O también, si ustedes tienen algún comentario que quieran hacer llegar, pues aparece un número en sus pantallas, también lo pueden hacer llegar a este programa, como también, Juan José, alguna inquietud que tengan, ¿verdad?, para nosotros responder aquí. Sí, Valerio, también sería interesante hacer un episodio en cuanto a todas las preguntas que nos puedan llegar, Valerio. Sí, hay preguntas que estamos seguros que surgen en estos episodios. Pueden escribirnos, pueden escribir en las redes sociales o en el teléfono que aparece en sus pantallas, ¿verdad? Si no, pues ahí estamos al pendiente. Nosotros estamos al pendiente de las redes sociales, de los mensajes que vayan ingresando, y también pues agradecidos con Dios, Juan José, por la dicha que nos da. Así es, Valerio, y nuevamente continuando con el tema, quizás refrescando la memoria, Valerio, hablábamos en cuanto a la fe, cómo actúa la fe para nosotros los cristianos, Valerio. Justamente mencionabas quizás casi el caso de Daniel y sus amigos, Valerio, que cuando fueron echados al horno de fuego, Valerio, justamente hablando de la fe, se me viene esta historia en la mente en cuanto a los 2 espías, Valerio, que no le tuvieron fe a Dios. Mencionábamos que quizás ellos creían en un Dios, Valerio, creían o sabían que hubo un Dios que los rescató de las manos de los egipcios, pero más sin embargo, cuando llegó la hora de demostrar qué tan grande era su fe, pero le fallaron a Dios, Valerio. Su fe creo que fue demolido al ver a los gigantes que habitaban la tierra, pero más sin embargo, hubieron 2 hombres que defendieron la fe de Dios, y ellos yo creo que nos dieron un gran ejemplo de fe, Valerio. Ellos creían en Dios. Sí, ellos decían, sí, es cierto, hay gigantes en esta tierra, pero nuestro Dios puede más que los gigantes. Pero si no estoy mal, 40 años después, Valerio, en la historia podemos leer en el libro de Éxodo que ellos, teniendo, si no estoy mal, 80 años de edad, quizás ya una edad muy avanzada, ellos decían, ¿recuerdas que hace 40 años decíamos, mira, que podíamos conquistar? Hoy la podemos conquistar. Aún en su vejez, Valerio, ellos seguían teniendo fe, le creían en la palabra de Dios que ellos todavía podían conquistar esta tierra prometida. Y de hecho, que sí lo hicieron, Valerio. ¿Cómo? Simplemente teniendo fe,
pero también creyéndole en las palabras de Dios, Valerio. Sí, es lo que menciona el apóstol Pablo con José, que este cuerpo exterior va degradándose, va para atrás, va envejeciéndose, pero el hombre interior, dice Pablo, cada día se rejuvenece. Y sí, Caleb le menciona a Josué más adelante, 40 años después, él a una edad aproximada de 85 años, le dice: tengo las mismas fuerzas que tenía cuando fuimos a ver la tierra. Y recuerdas que le dije a Moisés, y Moisés me dijo que la tierra que yo había visto sería mía, pues te pido esta tierra hoy. Pero entendemos que cuando Caleb le pide ese terreno a Josué, la tierra estaba habitada todavía, tenía que conquistarla. Y él tuvo la fe, Caleb tuvo la fe de ir a conquistar esa tierra y venció por la fe. No es por nosotros, no es por lo pilas que seamos nosotros, no, sino que es la fe que actúa en nosotros y es lo que dice Pablo con José, que este hombre exterior va envejeciéndose, va perdiendo las fuerzas, pero el hombre interior, el hombre nuevo, nuestra nueva naturaleza, cada día tiene que rejuvenecerse, como también tener esas fuerzas como las del águila, dice Isaías, que podemos sobrevolar cualquier tempestad por medio de la fe, porque dice Isaías: los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan o los que confían en Jehová, la versión original dice: los que esperan confiados en Jehová tendrán nuevas fuerzas como las del águila. Entonces los que confiamos en Dios tenemos esas fuerzas para sobrevolar cualquier tempestad, sobrevolar cualquier circunstancia que nos enfrentamos por medio de la fe, José. Sí, exacto, Valerio. Y justo como lo mencionabas, que nuestra fe es el combustible, Valerio. Es la esperanza, también la esperanza de lo que tal vez no podemos ver, pero sí tenemos confianza, realmente una confianza genuina de que Dios lo hará, que lo va a cumplir, Valerio. Sí, una confianza que tenemos en Dios. Y pues, queridos amigos, gracias por estar en sintonía de Platiquemos. En esta ocasión queremos hacerles la cordial invitación a que se suscriban a nuestro canal. Será de mucha bendición para nosotros. Vayan a YouTube, busquen Platiquemos GTV, ahí les aparece nuestro canal y pueden suscribirse. Sinceramente, estaremos muy agradecidos con ustedes, a que también compartan con sus amigos este contenido. Pero si tú eres de las personas que en vez de ver les gusta escuchar, también pueden ir a Spotify, buscar también Platiquemos GTV. Ahí están los episodios de este programa donde ustedes pueden escuchar. Así que no hay excusa para dejar de escuchar la palabra de Dios con José. Así es, Valerio. Justamente queremos también aprovechar el tiempo en una pregunta más, Valerio. Muchas veces escuchamos esta pregunta, Valerio, que para nosotros es necesario volver a nacer de nuevo. Es necesario volver como que a crecer, pero quizás muchas veces no logramos a captar la idea o la esencia de esta palabra, Valerio. ¿Qué es nacer de nuevo para nosotros? Bien, Juan José, cuando hablamos del nuevo nacimiento es también la esencia del cristianismo, es una de las esencias del cristianismo. La tradición nos dice tienes que bautizarte, la tradición nos dice tienes que aceptar, la tradición nos dice que tenemos que hacer ciertos requisitos, llenar ciertos requisitos para entrar como miembro oficial de una iglesia, pero la Biblia nunca nos enseña que tenemos que aceptar. La Biblia nunca nos enseña que el bautismo nos da la salvación. La Biblia nos enseña que únicamente el nuevo nacimiento nos da la entrada al cielo, José. Entonces ahí está la diferencia entre el verdadero cristianismo con la tradición. Porque mira, José, yo atiendo a padres, atiendo a niños, y he atendido padres que me dicen: hermano, estoy muy preocupado porque mi hijo no ha aceptado. Y sí, entiendo esa preocupación, porque ya es una tradición, Juan José. Es que a tal edad ya tienes que aceptar, es una tradición. Pero ¿qué si ese niño no tiene convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, dice la palabra de Dios? ¿Qué si ese muchacho, ese adolescente todavía no tiene la fe para salvarse? Todavía Dios está trabajando en su vida. Entonces, queridos hermanos, el nuevo nacimiento
es aquello que nos convierte a ser hijos de Dios. Dios no viene a hacer cierta reforma en nuestras vidas, porque nosotros como José no tenemos solución. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos. Y un hombre llamado Nicodemo va con Jesús. Él entendemos que es un maestro de la ley y le dice a Jesús: maestro bueno, sabemos que vienes de Dios, que si alguien que no viniera de parte de Dios no podría hacer las cosas que tú haces. Y Jesús viene rápidamente, lo confronta y le dice: ninguno hay bueno, sino solo Dios. Entonces ahí a Jesús le demuestra a Nicodemo que él no era bueno. Aunque sabía mucho de la ley, él no era bueno. Aunque él era maestro de la ley, él no era bueno. Y aún Jesús le dijo, Jesús siendo hombre, le dice: yo no soy bueno como hombre, yo no soy bueno. Y Jesús tenía la potestad de decirle: pero Jesús lo que quería hacerle ver a Nicodemo es de que él no tenía solución. Y Jesús viene y le da esta expresión: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces Nicodemo viene y le dice a Jesús: maestro, ¿cómo es posible? Eso es imposible. ¿Cómo un hombre, yo siendo ya viejo, dice, cómo voy a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Eso es imposible. Y viene Jesús, le dice: el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, de ahí viene, dice Jesús, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar o no puede nacer de nuevo. Entonces nacemos de nuevo por el agua y del espíritu. Y aquí también se ha hecho una mala interpretación del agua y del espíritu, Juan José. Muchos interpretan: ahí dice agua y tienes que bautizarte. No, es un lenguaje figurativo. El agua representa la palabra de Dios. Y lo que hablábamos en el episodio anterior, Juan José, que la fe viene por oír, viene al ser expuestos por la palabra. Entonces, mi salvación, mi nuevo nacimiento, viene cuando soy expuesto a la palabra de Dios. Esa palabra me baña, me enseña que estoy sucio, y la palabra de Dios me demuestra eso. Yo tengo fe y soy salvo, nazco de nuevo. Pero Jesús le dice esto: el que es nacido de la carne, carne es. ¿Qué significa esto? En traducciones más actualizadas dice: el que es nacido biológicamente es un humano. O sea, nacemos de mamá todos, o sea, nacemos como personas. Pero el que es nacido del Espíritu es el que ha experimentado la nueva naturaleza. Ahora, Juan José, el nuevo nacimiento es lo que él dijo Nicodemo: Jesús, esto es imposible. Para los hombres es imposible nacer de nuevo. Por eso Jesús le dice: lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Es otro texto que se ha sacado de contexto. Siempre decimos: es para Dios, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Pero lo sacamos de contexto, lo decimos para recibir un milagro, lo decimos para recibir un milagro financiero. Pero Jesús se refería al nuevo nacimiento, Juan José. Jesús se refería al nuevo nacimiento porque para el hombre, por cosas buenas que haga, por muchas cosas buenas que haga, por muchas obras buenas que haga, es imposible que el hombre nazca de nuevo. Entonces ahí necesitamos la palabra de Dios y el convencimiento del Espíritu Santo, que vendrá un Consolador, el cual los va a redarguir de todo pecado. Entonces viene el Espíritu Santo, viene la palabra de Dios, nos redarguyen, nos convencen de todo pecado. Me doy cuenta por la palabra de Dios que yo soy pecador. Yo alguna vez robé y la palabra de Dios me dice que soy un ladrón. Yo alguna vez forniqué con mi mente. La palabra de Dios me dice que soy fornicario, soy adúltero. La palabra de Dios me empieza a mostrar que yo no tengo solución, Juan José. Entonces nos damos cuenta, decimos: bueno, mi vida no tiene solución. Yo realmente no encuentro solución para mi vida. Y ahí es donde creemos en el Señor Jesús. Solo Jesús puede salvarme. Cuando nosotros ponemos esa fe en Jesús, nacemos de nuevo. Y la palabra nacer de nuevo es el griego anagenao, engendrado de lo alto. Entonces viene Dios por medio de su palabra, hace el mayor milagro en nuestras vidas, que es nacer de nuevo. Nacemos de nuevo, Juan José, por la palabra. Y cuando nosotros ya hemos nacido de nuevo, ahí es cuando experimentamos un cambio real en nuestra vida. Ahí es donde nosotros empezamos a manifestar rasgos de Dios
y decimos cuando nos enfrentamos a un problema, Juan José, podemos decir, digamos, alguien nos está gritando, peleando contra nosotros. Y a lo mejor ya no reaccionas como reaccionabas antes. Entonces dices, bueno, no hice tal cosa. O, ¿cómo pude hacer tal cosa? ¿Cómo nació en mí? ¿Cómo hice tal cosa buena si en mí no hay nada bueno? Ahí es donde los rasgos de Dios empiezan a manifestar en nuestras vidas. Ahí es donde los rasgos de la naturaleza. Él ya es mi papá. Mi papá, Juan José, me hereda a mí rasgos físicos e intelectuales. Físicamente, biológicamente, en el que carne es. Me parezco a mi mamá, puede parecerme a mi mamá, puedo parecerme a mi papá, pero también dice que el que es nacido del Espíritu es. Entonces el que ya nació de nuevo, tiene que demostrar que ya nació de nuevo. ¿Cómo va a demostrar? Con sus acciones, con su corazón, con su esencia. Yo siempre digo, la amabilidad, la paciencia, la templanza. La templanza es la fe inquebrantable, es la fe que soporta el fuego. La templanza es aquel proceso que pasan los metales. Los meten en un horno de fuego y los moldean. Les dan cierta forma. Así tiene que ser nuestra fe, Juan José. Podemos estar en un horno de fuego y Dios agarrarnos, darnos forma y nosotros no quebrantarnos. Esa es la fe. Esa es la templanza que necesitamos, Juan José. Pasar por muchos procesos y no quebrantarnos. Entonces, el nuevo nacimiento es aquello que nos da la entrada al cielo. Es lo único que nos puede dar acceso al cielo. Porque puedes aceptar. Yo acepté a los 8 años. Volví a aceptar a los 12 años. Pero no había convencimiento en mí. Nací de nuevo a los 17 años y hubo un cambio en mí. Podemos muchas veces con José y hermanos, padres, y con todo el amor del mundo, yo comprendo la preocupación que ustedes tienen hacia sus hijos. A lo mejor ustedes dicen, bueno, yo quiero que mi hijo acepte, Entonces cambiemos esa palabra. Yo quiero que mi hijo nazca de nuevo. Yo quiero que mi hijo, mi hija nazca de nuevo. Si tu papá también, querido amigo, joven, señorita, está alejado de Dios, pídele a Dios. Yo quiero que mi papá, aunque ya está grande, nazca de nuevo, experimente la nueva naturaleza. A lo mejor conoce de Dios, pero no conoce a Dios como su papá. Entonces, Juan José, el nuevo nacimiento es aquello que hace diferente el cristianismo con la tradición. Sí, Valerio, y justamente el caso de Nicodemo puede ser el caso de muchos también hoy en día, Valerio. Tal como mencionamos que Nicodemo no entendió las palabras de Jesús. Y muchas veces hoy en día, quizás en iglesias, Valerio, ocurre mucho con los adolescentes y niños, Valerio, como lo mencionábamos, que no llegan a entender qué puede ser el bautismo para nosotros. Muchas veces solo en las iglesias nos llegan a decir, ya tienes tal edad, ya estás en tu derecho de bautizarte, sí, o ya te has bautizado. Y siempre nos hacen esa pregunta. Cuando llegamos a decir, no, bueno, tal fecha hay un bautismo y de una vez te apuntamos, pero más sin embargo, no llegamos a entender, quizás nos llegamos a bautizar solo en agua, Valerio, pero menos en espíritu, menos en palabra, menos en un cambio, Valerio. Cuando hablamos del bautismo en agua, Juan José, es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Es un mandato que Él mismo estableció. Es más, nuestro Señor Jesucristo también se bautizó en agua, pero muchas veces nosotros nos bautizamos sin haber nacido de nuevo. El bautismo es bíblico, pero no es un requisito para la salvación. Hay hermanos que por la tradición no pueden dormir. Es que todavía no soy salvo, todavía no me he bautizado. ¿Y qué si me muero mañana y no me he bautizado? Queridos, la tradición nos dice que tenemos que hacer muchas cosas externas. El bautismo tiene un papel importante, que es integrarnos como miembros oficiales de una iglesia. Pero el bautismo no nos da el derecho de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. El bautismo, el Señor Jesús lo estableció, claro que sí, pero Él no lo estableció como requisito para la salvación. Yo me bauticé a los 15 años, creo yo. No había nacido de nuevo. Lo hice, ¿por qué? Por lo que decías, por la tradición.
mi mamá me dijo, tenés que bautizarte. Los hermanos me decían, ya tenés edad para bautizarte. Y por la tradición me llevaron a bautizar, me bauticé y yo seguí con el mismo estilo de vida. No hubo un cambio absoluto en mi vida. Pero el bautismo es una representación de lo que espiritualmente ya ocurrió. ¿Cómo es entonces? Por el bautismo entramos al agua, nos sumergimos, entramos al agua como Jesús bajó a la tierra, nos sumergimos en el agua cuando nos meten en el agua, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, y también cuando nos salimos del agua, resucitamos juntamente con Él, dice la palabra de Dios. Esa es como que la representación de lo que ya pasó espiritualmente. Es como para decir, yo puedo decir, soy guatemalteco, y alguien me dice, ¿y dónde está tu DPI? Es que no tengo, entonces tienes que tener tu DPI para identificar. Pero que no tenga DPI no significa que yo no sea guatemalteco. Yo nací aquí, hablo sutujil, tengo mi cara de artesanía maya. Es evidente que soy de aquí. Hablo como guatemalteco, entiendo, me gusta la comida chapina. Entonces, el DPI solo me da como que el credencial. Mira, tengo acceso a tal lugar, puedo votar, puedo hacer... Eso es lo que hace el bautismo, pero no nos da la salvación. Entonces, queridos hermanos, la tradición pone muchos requisitos. Sí, Valerio, y muchas veces, Valerio, llegamos a pensar que también me tengo que sumergir completamente en el agua para bautizarme. Pero si hablamos quizás de salud, Valerio, hay personas que no pueden sumergirse en el agua, solo se les derrama un poco de agua quizás en la cabeza, y muchas veces la tradición nos enseña, no, te tienes que sumergir en un río, en un lago, en una piscina para ser salvo, pero tristemente eso es lo que nos enseña la tradición, Valerio. Pero el requisito que mencionábamos, el requisito principal es nacer de nuevo, creer que Jesús resucitó, Valerio, creer que hubo un hombre que vino por mí a rescatarme, que yo fui un pecador, que soy pecador, pero a pesar de eso me salvó, Valerio. El requisito es creer en Dios, creer que Dios resucitó a Jesús dentro de los muertos, tal como lo menciona Pablo, Valerio. Y quizás también, Valerio, cuando hablamos de qué es nacer de nuevo, es lo que mencionábamos, adoptar una actitud, quizás, o lo que mencionábamos, llegamos a entender que Dios nos adopta ya como hijos, Valerio. Y por tanto nosotros también, lo que mencionábamos, tenemos que mostrar esos cambios. ¿Cómo? Pues adoptar los hábitos de Dios. Quizás probablemente yo podría decir un montón de groserías, pero cuando nazco de nuevo, tengo que adoptar ya otros hábitos. Pues en mi vocabulario, Valerio, tengo que presentar que ya soy una persona nueva. Eso es nacer de nuevo, realmente creer que hay un cambio, que viene un cambio en mí, que viene un cambio en las personas que nacen de nuevo, Valerio. Sí, Juan José, y la buena noticia, querido, es que esos cambios no vienen por tus esfuerzos, vienen de tu corazón. Cuando se te sale algo del vocabulario, entonces, ¿qué lo dije? Te sientes culpable. ¿Por qué? Porque ya naciste de nuevo. Dios es el que pone el poder, como el querer, como el hacer en nosotros. Así que, queridos amigos, si tienen alguna pregunta acerca del tema, pueden escribirnos en nuestras redes sociales o también al número que aparece en sus pantallas. Agradecidos por estar con nosotros un episodio más de Platiquemos. Gracias también a Café Jade en San Lucas, Tolimán, por permitirnos usar sus instalaciones, Juan José, y por recibirlos con tanto aprecio. A los propietarios, a todos los empleados, muchas gracias. Y ustedes, queridos amigos, cuando vengan a San Lucas, Tolimán, vengan a degustar un buen café acá en Café Jade. Que el Señor les bendiga, nos vemos en una próxima.